Sean bienvenidos. Hola a todos, estamos iniciando un episodio más de este podcast de líderes empresariales y líderes sociales. Estamos aquí con Juan, quien nos va a contar su experiencia siendo una persona neurodivergente. También vamos a hablar de escucha activa, vamos a hablar de superación personal y también vamos a hablar de nuestras experiencias. Así que, muy bien, Juan, ¿cómo estás? Bueno, bien, Michi, gracias por este espacio, gracias por el valor que me has dado, de verdad me he sentido muy identificado contigo, con lo que haces y de verdad espero inspirar y espero, digamos que alguien de ustedes de repente quiere interactuar conmigo y podamos, digamos, hacer alianzas y abrir oportunidades desde nuestra capacidad. Todos somos neurodiversos con nuestras luces y sombras, aunque no tengamos un diagnóstico, sí, aunque no tengamos una etiqueta. Mm. Entonces, pregúntame, hazme las preguntas y vamos conversando. Bueno, la primera pregunta es, ¿puedes compartir con nosotros tu historia desde Tránsito de Luces y Sombras? Yo vi ese proyecto, como que me identifiqué un poco con eso. ¿Y nos podrías como explicar para en ti, para en ti, qué significa esto, como esto que yo puse en comillas? En no rechazar nada, estar a libertad de vencer el miedo para ser libre. ¿Podrías decirnos como tu perspectiva así como de esto? A ver, yo soy comunicador social y periodista acá en Colombia, en Bogotá. Eh, Me gradué en diciembre del 2022 después de 16 años. Y el tránsito entre luces y sombras es mi tesis de grado, de pregrado. ¿Sí? Entonces, digamos que comparto mi experiencia, mi proceso y cómo comunicarnos entre nosotros y poder, digamos, ser fortaleza mutua, poder hacer relaciones, poder hacer alianzas, que es lo que uno quiere, ¿no? Es, como seres humanos somos muy sociales, sociables y nos motiva a tener a alguien que nos valore y que podamos ser bienestar también para ellos. Entonces, eh, digamos que esa máxima mía de no dar por sentado, de conocer antes es muy importante porque a veces, o a veces no, la mayoría de las veces nos quedamos con lo que vemos a simple vista y asumimos, ¿sí? Entonces hay que conocer, mediar, ¿sí? Digamos, decirme, esto me molesta por tal y tal cosa, eh, generar, digamos, alertas, llegar a acuerdos. La idea es que todos estemos bien en la relación. Entonces, eh, pues hay que, hay que ser abierto y tener una retroalimentación franca, sin ambigüedades, digamos, haciéndonos conocer las implicaciones que tienen ciertas cosas que nosotros muchas veces no dimensionamos, ¿sí? No lo hacemos de malos. Eh, y,
y mediar, explicarnos las implicaciones, cómo lo pueden ver ustedes, ¿sí? Entonces, eh, y así como, porque pues es de doble vía, ¿no? Es corresponsabilidad. Entonces, si uno ve que la otra persona, digamos, se abre a entender, a mediar, uno hace lo mismo y pues puede haber algo que le incomode, pero más allá, eh, quiere saber el por qué para poder mediar y pues estar bien y pues ser fortaleza y bienestar mutuo en una relación de trabajo o de amistad o de pareja. Como que, como que todo, como que todo tiene sus luces y sombras. Sí, sí, Mm, sí, sí, mm. la verdad, sí. Lo considero como interesante porque como que todos nosotros somos como, al principio todos pensamos que es como superficial el mundo, pero Ujú. también en el fondo es como mucho más complejo. O sea, por ejemplo, ahora mismo una persona neurodiversa puede ser a la vista de la gente de una forma estereotípica, ¿cierto? Ajá, Como el de la serie de Atípica, ¿o ajá, no? de, El de de acuerdo. Atípica, el Sheldon. Sí, 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 Pero en realidad todos nosotros somos distintos. Por ejemplo, sí. tú eres diferente, como yo también soy diferente. Yo también soy neurodiversa y todos tenemos nuestra propia personalidad y nuestras sombras. Sí, lo que pasa es que hay personas que se nos dificulta más que a otras, digamos, encarnar, encuadrar en ese molde, digamos que la vida nos exige ser políticamente correctos, ¿sí? Y hay otros a los cuales se nos dificulta mucho más. A Mm, mí, a mí se me dificulta mucho. Pongo de mi parte, pero mantenerlo en el tiempo no es sencillo y pues en situaciones difíciles, digamos que cuesta mucho más porque uno necesita sentirse fuerte, necesita sentirse acompañado, ¿sí? Si está uno bien acompañado, digamos que todo es menos tortuoso y uno entiende que vale la pena pasar por eso. sí, o sea, yo creo que sí, todos tenemos nuestras dificultades también para adaptarnos, nuestros Sí, retos sí. también. Sí, sí. Otra pregunta que yo quería hacerte es si es que tú podrías compartir más detalles sobre tus primeros pasos para crear tu empresa. Eso es lo que a mí me llamó la atención, como el modo emprendedor. Yo también soy una persona emprendedora y me gusta conocer gente que también es como emprendedora. Me gustaría como que pudieras compartir tus desafíos, los que enfrentaste y también cómo los superaste. Bueno, yo he tenido un proceso de aprendizaje, de formación, que pues eso nunca acaba. Y he tenido profes muy especiales, experiencias que me han marcado y que llevo en el corazón. Y de verdad agradezco muchísimo a la Universidad Central de Bogotá, Colombia, por creer en mí, por impulsarme y traerme hasta acá, a mi familia también, ¿sí? La verdad que uno no puede solo. Y, y yo creé mi empresa y estoy gestionando mi proyecto de vida, porque no quiero quedarme solo en mí, ¿sí? Sino que quiero replicar lo que se ha hecho conmigo, ¿sí? Quiero abrir oportunidades, generar herramientas, espacios, acompañamientos para personas con discapacidad múltiple, psicosocial, cognitiva, visual, como es mi caso. Digamos que la pandemia nos puso el tema de salud mental en la palestra, eh, que todos somos diferentes, que todos necesitamos un acompañamiento, unas flexibilidades, no para que nos regalen las cosas, sino para poder dar lo mejor de nosotros, porque pues también queremos dar lo mejor y ser de valor, en especial para los profes, para quienes han confiado en nosotros. Digamos que yo tengo
siento una gratitud, una admiración enorme por los profes. Y, y pues la idea es traslapar, escalar estos acompañamientos que ya se hacen en los colegios, escalarlo a la educación universitaria y al ámbito laboral, ¿no? Porque casi todo el mundo está con niños y con tercera edad y a los adultos jóvenes de verdad nos dejan muy solos y sin margen de error, ¿sí? Digamos que sí podemos alcanzar un nivel de autonomía, pero necesitamos acompañamiento desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista emocional, eh, para poder dar lo mejor de nosotros y pues poder ser lo más políticamente correctos posible y no causar problemas, ¿no? Entonces, pero pues eso hay que mediarlo, este, eh, hablar lo que se siente, lo que se piensa, las responsabilidades y límites que uno va a asumir, lo que cuesta o lo que puede costar pasar ese límite, ¿sí? ¿Por qué se ponen los límites? Una de las dificultades, digamos, en los trabajos de grado es que los profes asumen y dan una instrucción muy genérica y nosotros terminamos no entendiendo y entregando mal las cosas y siempre nos dicen que está mal, pero no nos dicen qué está mal y por qué está mal, ¿sí? ¿Por qué no lo tienen que exigir como no lo exigen, ¿sí? Entonces, digamos, es una frustración porque uno no encuentra, sí, hay un cortocircuito en lo que se propone y en lo que uno trata de hacer lo mejor posible porque asumen que uno lo debió haber entendido, pero nunca lo entendió, ¿sí? Entonces, digamos que utilizar lenguaje literal, no utilizar lenguaje figurado, ser lo más Específico posible. específico y lo menos abstracto posible, ¿sí? Digamos que nos cuesta abstraer, que nos cuestan las cosas como muy teóricas, ¿sí? Entonces ponernos analogías, ponernos en las situaciones. Entonces, ya sabiendo lo que implica para ustedes, para nosotros, digamos que ya es mucho más fácil, y pues generar alertas, te estás pasando, tal, eh, cógela suave, más despacio, sí, pero si no tenemos esa retroalimentación y asumen que debimos haber entendido, pues es frustrante, y nunca vamos a llegar a un entendimiento y a una conexión total, ¿sí? El uno Mm, con el otro. Es Entonces, es importante destacar el hecho de que las personas que somos parte del trastorno de espectro autista, que es como un espectro, como un arco iris, sí, eh, hay diferentes grados. Entonces, cuando se tratan de personas como nosotros, o sea, como nosotros, eh, hay hay que muchos ser, matices. hay que ser específico. Por ejemplo, como muy específico y claro en lo que se dice. Por ejemplo, si te dicen algo así como al aire, se puede tomar de Sí. muchas maneras, ¿cierto? Ajá, exacto. Y es como que a nosotros nos dice, oye, si, no, si a mí no me diste Un, una orden un bien contexto clara y específica, y un tú me, contexto. tú me pediste hacer un proyecto de tal manera, pero yo te lo hice de otra manera, y luego cuando lo entrego, al final el profe te pone con una X, ¿cierto? Sí, Entonces, pero tú nunca sabes por qué. Entonces, tú te frustras permanentemente dando lo mejor de ti y no sabes qué no entendiste, en qué estás fallando, por qué te lo exigen así, no asá, ¿sí? Eso se debe, digamos, se debe hablar, se debe acordar. sí, porque yo creo que ahí nosotros debemos poner de nuestra parte, por ejemplo, yo, por ejemplo, bueno, ya voy a contar algo personal, no sé si te Ok, interesa oírlo.
Ya, Claro, claro, a mí me diagnosticaron TEA muy tarde, como a los 17 18 años. Entonces, cuando les dije a mis profesores que yo era diferente, o sea, que conmigo tenían que ser un poco más clara y precisa, eh, ellos al principio era como que les costaba, pero luego con el tiempo, tras decirle que yo necesito que me digan específicamente qué tengo que hacer, la calidad de mi trabajo empezó a mejorar. Así que yo creo que en ese yo creo, contexto las cosas mejoran. claro, yo creo que ese aprendizaje que los profes pueden tener con nosotros es una oportunidad para que mejoren su comunicación con sus estudiantes y con sus padres. O sea, yo creería que lo deben aplicar con todos, ¿sí? El autismo, el TOC tiene muchos matices, ¿sí? Yo soy obsesivo compulsivo, autista, tengo baja visión, solo veo por el ojo derecho y en túnel, no tengo la periferia que tienen ustedes. Eh, Me encanta la fotografía, estoy incursionando en la fotografía y me encanta. Eh, y sí, digamos que hay que vernos como diferentes, como diversos y que seamos entre nosotros una fortaleza, un complemento. Digamos que una condición de discapacidad es uno, de eso debe ser una oportunidad para encontrar nuestro verdadero potencial y desarrollarlo al máximo y ser ese valor agregado que queremos y que podemos ser, ¿sí? Eh, Mm. entonces, digamos que estos espacios con alguien como tú me hacen sentir que todo ha valido la pena. He tenido circunstancias muy difíciles, pero he aprendido a caerme, a levantarme y, y, y espacios como este, conocer a personas como tú, digamos que me da ese valor para no rendirme y saber que valgo la pena y seguir. Eh, Mira, un segundo. Tomen agua, es muy importante. Tomen Sí, agua, claro. es bueno para la mente. ¿Tú vives sola? ¿Tienes esposo? Tengo, estoy a punto de cumplir 22 años. Eh, Soy una persona muy apasionada por el tema de, bueno, soy una persona altruista, que le gusta dar a Genial. comunicar gente que tenga ese liderazgo para salir adelante pese a el contexto social o las dificultades, gente que crea un cambio. Me gusta impulsar a gente como tú y gente que hace la diferencia. Sí, a mí también me encanta eso. Estoy aplicando para hacer maestría en educación especial. Eh, Tengo varias opciones, pero digamos que estoy en el proceso. Y mi sueño es acompañar a más estudiantes profesionales como yo que podamos formarnos, de, desarrollar nuestro potencial y ser de valor y poder también una vida social plena, tener amigos, tener de pronto una novia, ¿sí? Pareja. Mm. Entonces, no lo quiero dejar solo en mí, lo quiero fortalecer y replicar y necesito aliados como tú, eh, desde diferentes áreas, y trabajar no solo en Colombia, sino en la región, en Colombia, en Chile. Digamos que por la pandemia se ha acelerado un poco el tema de poder colaborarnos remotamente, ¿sí? Entonces, tenemos tecnologías de la información y la comunicación por las cuales podemos generar esa clase de espacios. Sí, yo creo que el tema de la inclusión es muy importante, más especialmente ahora sabiendo que
hay gente neurodiversa con habilidades diferentes que hacen la diferencia del ¿verdad? colectivo que es neurotípico. Sí, sí. Hay gente que tiene buena memoria, buena atención a los detalles, que es súper especialista. Yo creo que gente así es, aunque es diferente, tiene necesidades diferentes. Yo creo que vale la pena, de hecho, hacen mucho la diferencia. Hay gente muy exitosa que es diferente y a su manera consiguieron el éxito. Mi siguiente pregunta es esta. ¿Ser neurodivergente en el mundo empresarial puede presentar desafíos únicos? ¿Cómo Sí, ha cómo ha influido tu autismo en tu enfoque empresarial y en la cultura de tu empresa? a ver, me encanta esa pregunta. Eh, digamos que se ha avanzado mucho en el tema con los niños, después con los adultos mayores, pero, pero digamos que necesitamos ese acompañamiento como estudiantes universitarios, como emprendedores, como empleados, si es el caso. Eh, y la verdad, en el tema psicosocial estamos muy quedados porque la gente asume y para la gente es muy incómodo cuando uno no es políticamente correcto y, y todavía mucha gente se queda, como decíamos, con lo superficial, con lo primero que ve y asume. Y, y creo que vale la pena conocernos entre nosotros y poder generar una comunicación y unas relaciones que nos benefician mutuamente a nosotros y benefician a nuestras comunidades. Y pues de eso se trata. El tema de la inclusión es muy importante. Nunca hay que juzgar un libro por su portada, porque el Exacto. contenido es mucho más complejo. Yo creo que este mundo es mucho más complejo que dejar Y que después solamente uno puede, y después uno puede debatir, puede retroalimentar y llegar a acuerdos, llegar a puntos medios, pero no asumir y cortar de tajo, porque no es sano. Y también ustedes pierden oportunidades de conocernos a nosotros y poder hacer cosas. Lo que uno básicamente quiere es ser de valor y también poder hacer relaciones sociales de amistad, de pareja, eh, donde, donde el bienestar, la fortaleza sea mutuo y podamos, repito, impactar a nuestras comunidades que necesitan de nuestras habilidades, necesitan de nuestra calidad humana también, de nuestra transparencia, de nuestra pasión por lo que hacemos. Eh, por eso tengo tanta gratitud con los profes. mm, eh, hablando de pasión, de detalles, de habilidades únicas, ¿hay aspectos específicos de tu neurodiversidad que consideras ventajosos en el ámbito empresarial? ¿Cómo te han ayudado estas ventajas a diferenciarte a ti y a tu empresa en un mundo más neurotípico? Yo sé muy bien que el tema diferenciador en el mundo de una empresa es como la cualidad que lo lleva al éxito. Eh, ¿Cuál es esa ventaja que a ti te ha dado como ventaja frente a un mundo más neurotípico, donde las empresas son más... Digamos que yo siento que lo neurotípico no existe, lo han querido, digamos, moldear para exigirnos a nosotros acomodarnos a ese molde, pero como te decía, hay algunos que no les cuesta encarnar el personaje que tienen que hacer. Hay unos que sí nos cuesta mucho. Digamos que en el emprendimiento y en el mundo laboral en general, yo soy muy creativo, muy analítico, digamos, tengo las posibilidades de ver más allá, de escuchar y poder y querer aprender del otro, pero,
como que no somos buenos para todo y a veces eso molesta, ¿sí? Entonces, mis funciones ejecutivas, por ejemplo, no son buenas, no soy bueno como para lo técnico, para lo abstracto. Y, y lo otro que se me ha dificultado es que, digamos, a la gente de alto perfil le molesta que uno, que uno no pueda hacer relaciones eminentemente laborales y académicas, ¿sí? Entonces, digamos que cuando uno se siente conectado con alguien, quiere hacer amistad y quiere mostrar el lado humano y ser valorado y ser bienestar también para esa persona en el tema emocional, espiritual. Pero hay gente que no le gusta eso y pues me cuesta mucho. A mí sí me cuesta mucho. Mm, eh, yo creo que el tema de ser neurodivergente, de, por ejemplo, ser TEA en un mundo empresarial donde se esperan ciertos estereotipos, formas de comportamiento, creo que a veces para las personas como nosotros, donde nuestro cerebro es más diferente, es una carga que muchas veces no nos llega a ayudar a expresarnos en nuestro máximo potencial. Por ejemplo, si el día de mañana, bueno, ya que hablamos del tema de inclusión, yo creo que una persona trabaja mucho mejor cuando es más auténtico a sí mismo, Sí, pese y a que, pese a que no se comporte según lo que el estándar le dice. Por ejemplo, yo siempre tomo el ejemplo de Elon Musk. Elon Musk es una persona que también es parte del espectro y su forma peculiar de hablar es lo que específicamente provoca polémica en Twitter. Y eso hace, le hace automáticamente marketing de sus proyectos. O y, sea, yo cua- creo que y la clave está en ser auténtico, en sí, aceptarse. sí. Y cuando te sientes acompañado, sí, que cuando estás viviendo en un momento difícil, puedes tomar esa mano y levantarte, Mm, apoyarte en ese hombro, también fortalece muchísimo en los momentos más difíciles. Y sí, hay ocasiones, digamos, que, que por lo que hacemos nos toca hacer un personaje hacia afuera, digamos, para cumplir para hacer ver lo que necesitamos hacer ver. Entonces, eh, hay personas que públicamente tienen su personaje, pero digamos que son auténticas cuando están con sus amigos, ¿sí? Eh, mm, pero, pero digamos que para llegarle a la gente que quieren llegarle con su mensaje, a veces necesitamos ser polémicos, necesitamos, ¿sí? Y es un personaje que, extravagantes, sí. extravagantes, como mostrando una parte de nosotros nomás. Entonces, digamos que no ser políticamente correcto es un pecado que todavía muchos no están dispuestos A a cometer. abrirse a conocer y a aceptar, ¿no? Y a mediar, porque Mm, pues la idea es que todos estemos bien y podamos ser valor agregado, podamos ser parte de la transformación social que necesitamos en estos sí. tiempos. Entonces, eh, De cierta manera, como ser un personaje, como tú dices, sí, sí. ayuda a poder conectar más con las personas que están más acostumbradas a un cierto estándar. Mm. Y de cierta manera sí es verdad, porque igual en los libros de autoayuda, por ejemplo, se menciona un lenguaje no verbal. Por ejemplo, el típico, Ajá. mira los ojos. Sí, pero a veces nosotros no entendemos el lenguaje verbal y expresamos algo sin quererlo y ser conscientes de. Por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando me gusta alguien, eh,
digamos, yo empiezo a hacer caras, a sudar, me empieza a temblar el pulso y pues me pongo en evidencia y pongo a la otra persona en evidencia y pues no es chévere a veces, ¿no? Entonces, Ah, hay, o sea, si nos van a comunicar algo, tiene que ser claro, específico. es Directo al grano. específico, exacto, específico. Ah, sí. Algunas personas somos más, sí, directo al grano. Bueno, la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿tiene tu empresa algún enfoque o iniciativa social relacionada con la neurodiversidad? Bueno, yo creo que ya lo Claro, mencionaste. claro, la idea es primero replicar procesos como el mío, tanto en educación universitaria como en el ámbito laboral, y acompañar emprendimientos, hacer alianzas, ya sea de personas con discapacidad o personas neurotípicas que trabajen con personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces, es mi proyecto de vida, es lo que sueño, digamos que mi proceso, que mi caso ayude a apalancar, a fortalecer ese tipo de acompañamiento. Yo por eso cuando te conocí, que nos conocimos por un grupo en común, eh, por un grupo de WhatsApp en común, quien me quiera encontrar, me puede encontrar en LinkedIn como Juan Carlos Montoya Acevedo, con C, con B corta. Eh, Te preguntaba que si te gustaba la docencia y tú me decías que eras coach y tal, y pues yo te decía que pues me gustaría como promover ese liderazgo neurodiverso, como poder formarlo, encaminarlo y promoverlo, y que Ah, mi proceso te sirviera a ti como formadora o como colega para poder acompañar a personas como nosotros. Entonces, mm, eh, como, como coach puedo decir sí, que todos nosotros tenemos eh, fortalezas y sí, debilidades. Siempre, sí, siempre en coaching, al coaching, bueno, lo que yo estudié, se le hace un análisis FODA de fortaleza, sí, oportunidades, ¿sabes? debilidades y Y amenazas. amenazas. Sí, Ujú. entonces como que uno mismo se hace eso. De hecho, en mi canal personal como mi James, tengo un video así como que enseño a la gente. Ya, pero básicamente es como uno mismo hace como un cuadro así y pone debilidades, bueno, fortalezas, oportunidades, Debilidades y debilidades y amenazas. amenazas. Entonces uno mismo se va como autoexaminando. Entonces yo creo que el énfasis en este mundo que es como más competitivo, por ejemplo, donde nuestra dificultad está en la neurotipicidad, en los estándares normales, nosotros debemos más enfocarnos más en las fortalezas que en las debilidades. Por ejemplo, si una persona es buena en matemáticas o es buena más en el análisis, que se enfoque mucho Sí. más en el análisis, porque las empresas, por ejemplo, van a necesitar una persona que es más buena en el análisis de datos, por ejemplo. O es si una persona es buena para solucionar problemas, que se enfoque en eso. Porque eso Debería ser así, pero últimamente, digamos que quieren personas que sepan hacer todo. como que quieren un robot, así como una inteligencia artificial. Entonces, quieren a alguien que sepa pensar, que sepa ejecutar, que sepa grabar, editar, ¿sí? No están tan dispuestos a pagar una persona para cada cosa en específico, ¿sí? Mm, Entonces, eh, debemos sensibilizar de que si, digamos, nos ponen en nuestro lugar, podemos ser ese valor agregado, pero si nos ponen a hacer todo y la mayoría de las veces nos ponen a hacer todo en unos tiempos muy acelerados, pues no nos vamos a sentir bien, vamos a perder calidad porque nos van a meter en cosas que no sabemos hacer bien y que no nos gustan porque no sabemos que no somos buenos en eso y ah, sufrimos haciéndolo. Entonces,
Sí me gustaría que las personas y las empresas volvieran como a las especializaciones, sí, digamos que tenemos que sabernos defender en algo más amplio, pero que si nos ponen en, en el sitio en el cual somos de valor, realmente, realmente somos de valor y vamos a tener menos competencia, ¿no? O sea, Mm, porque eh, va, hay muy poca gente que tiene nuestra misma visión, nuestra misma apertura, eh, y puede, digamos, llegar a lo que nosotros llegamos, ¿sí? Entonces, creo que las labores especializadas y concretas, digamos, son importantes para que uno esté bien, para que el trabajo sea de calidad, mm. eh, digamos, ser flexible en cuanto a los tiempos, ¿sí? Eh, Como poner a las personas según sus habilidades sí, en su sitio correcto. sí, Por sí, ejemplo, si esta persona es buena en tal manera, por ejemplo, no sé, por el tema de redes sociales, ponerlo en marketing. Si esta persona es buena para analizar profundamente este trabajo y le gusta y le apasiona mucho, ponerlo en un lugar donde pueda dar rienda suelta a su pasión. ponernos en lo que seamos los mejores, no en lo que seamos buenos, ¿sí? Mm, Y, y si tu trabajo se convierte en tu pasión, digamos, hay un video que recomiendo mucho, un video eh, del, del reggaetonero 7 que se llama Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo, ¿sí? Tú tienes que saber hacer muchas cosas, pero sí, y puedes tener intereses momentáneos, pero si tú estás en lo que te apasiona, no lo vas a sentir como trabajo, eres capaz de lo que sea con tal de, digamos, con tal de mantenerte ahí, ¿sí? Entonces, eh, eh, uno tiene que estar en su zona de influencia, ¿sí? mm. Como que En en su lo que centro. puedes, en lo que eres el mejor y en lo que te apasiona, ¿sí? Digamos que es la unión de esas dos cosas. De hecho, ahí está lo que es el éxito en sí mismo. En esa es el propósito del análisis DAFO personal, Sí, sí, de acuerdo. saber moverte en ese norte. Y yo creo que sería muy bueno que también en el ámbito laboral se tomase en cuenta, porque así aumentaría mucho la productividad, especialmente en el desarrollo empresarial. Otra pregunta que te quiero hacer, y yo creo que este tema te va a hablar mucho porque vamos a hablar de comunicación asertiva. Tal cual. ¿Cómo manejas tú la comunicación asertiva en tu vida diaria, especialmente en situaciones de negocios? Por ejemplo, ¿te ha tocado hacer negocios con personas siendo neurodivergente, con autismo y TOC? ¿Cómo lo has podido Pues hacer? digamos que yo necesito conocer a la otra persona, eh, dónde viene, cómo es, qué no le gusta, qué no le gusta, en qué está dispuesto a ceder y en qué no, por qué no está dispuesto a ceder en lo que no está dispuesto a ceder. Entonces, digamos que ahí eh, podemos hacer una relación y una retroalimentación mucho más enriquecedora para los dos, ¿no? O para todos, ¿sí? Eh, pero necesitamos tener certezas, ¿sí? ¿Qué me molesta y me desubica, por decirlo así? ¿Sí? Que me cambien las cosas a última hora, ¿sí? Que me cambien reglas de juego cuando ya habíamos llegado a un acuerdo. eh, digamos que en esa readaptación sí necesito un acompañamiento. Eh,
que me dejen plantado y sin saber por qué. Sí, le habíamos quedado en algo y de pronto desapareció y no volvió a responder y sí, nunca dijo por qué, sí, sin, repito, darnos la oportunidad de comunicarnos, de llegar a unos acuerdos, de, de retroalimentarnos en lo que sentimos, en lo que de pronto se puede mejorar. Siempre habrá una oportunidad de mejora. eh, pero, pero sí, ser genuinos, transparentes, eh, leales, agradecidos. Creo que la gratitud es siempre perseverar, digamos, tocar puertas, querer conocer personas como tú, como quienes nos pueden estar viendo en ese momento. Eh, y Especialmente en el tema de, tú recalcas el tema de la retroalimentación. sí, Muy importante el tema de la retroalimentación en personas que son TEA porque muchas veces nosotros nos quedamos como en el aire, como que no sí. sabiendo como específicamente qué es lo que pasó. Es muy importante ser claro, directo al grano y también el tema de saber respetar el horario, por ejemplo. Eh, Intentar ser claro si es que una persona, por ejemplo, no va a asistir, cosa que a mí también me ha pasado, que a última hora me cambian todo y es como súper frustrante, Sí, eso pero eso es súper frustrante porque no depende de ti. Y sientes que es de una sola vía, ¿sí? Eh, que si tú eres el que necesitas cambiar, te fregaste, porque no eres la que tienes el sartén por el mango, entonces es muy frustrante. Y no solo con TEA, o sea, tratar de aplicar estos aprendizajes con todos, ¿sí? Yo decía al principio, todos tenemos luces y sombras, aunque no tengamos un diagnóstico, ¿sí? Y, y todos tenemos esa diversidad de alguna forma en algún momento. Entonces, tratar de aplicar esto con todos. mm. La otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál es tu enfoque para comunicarte eficazmente con personas neurotípicas, evitando malentendidos y asegurando una comunicación consciente? ¿De qué forma te puedes dar a comunicar de una manera que como que evite malentendidos con las personas, que a veces se lo toman mal? Teniendo retroalimentación siempre, no asumiendo cosas, ¿sí? No sé por qué es tan difícil para el ser humano asumir antes de, o sea, eh, si yo entendí algo, no creer que entendí, sino consultarlo con la otra persona. Si Mm, querías decir esto, o eh, así puede molestar, hazlo de otra forma, sí, pero eh, y que sea conciso, que sea, sí, y digamos generar alertas, si te estás pasando, digamos generar una alerta que te estás pasando y lo que implica pasarse y pues ahí, digamos, uno se modera de manera consciente, mm. ¿sí? Eh, Si uno está pasando por un momento difícil, pues obviamente en ese momento coyuntural le va a costar más controlar ciertas cosas, entonces se necesita ese acompañamiento emocional. yo creo que es muy importante el tema que tú dices de que es en sí, Por, bueno, hay por algo en ejemplo, el... ya que me dices de prender la luz, tener en cuenta cuestiones ambientales, por ejemplo, yo te pedí que estuvieras de camisa blanca porque pues me hace sentir más tranquilo, Aquí ¿sí? está, camisa blanca. Eh, tener, por ejemplo, estar en lugares iluminados, ¿sí? Que tengan buena Mm, luz, que no tengan tanto ruido, ¿sí? Eh, cada, digamos, persona tiene una tolerancia al ruido diferente, ¿sí? Eh, a veces tenemos cierta predilección por ciertos colores, ciertas texturas,
por las experiencias que hemos tenido, ¿sí? Eh, entonces, poder mediar en ese tipo de cosas. Mm. A mí también el tema de la sensibilidad, bueno, yo también soy una persona que es sensible al ruido. Y siempre ando con audífonos todo el tiempo. O sea, si a mí me ven en mi vida normal, la mayor parte del tiempo ando con dos tipos de audífonos distintos. Eh, es como, es como mi manía, así como para poder adaptarme. Es como, hay un dicho en el budismo que dice, si en vez de intentar alfombrar el mundo, mejor ponte alfombras tú si tú quieres andar cómodo. Y también en el tema del estoicismo se enseña mucho el tema de las cosas que no están dentro de nuestro control. Por ejemplo, que una persona a última Eso es hora nos difícil, cambie, a última hora eso nos es difícil. cambie, no sé, pues, una reunión o nos digan no podemos ir y nosotros nos enojamos. Nos podemos enojar, obvio, Sí, porque es porque adaptativo. ya nos habían ilusionado y nosotros estábamos preparados para, ¿sí? Entonces, es un impacto fuerte y, digamos, necesitamos acompañamiento para que la readaptación no sea tan traumática. Entonces, bueno, en el estoicismo se dice que lo mejor, en vez de enfocarse de intentar como controlar a los demás y el mundo, nos enfoquemos en lo que podemos controlar, que son nuestros pensamientos, nuestras decisiones, lo que hago hoy día, o sea, frente a todo lo que está pasando en el mundo, o sea, guerra, hambre, no sé, el perro de al lado empieza a hablar, ¿qué cosa puedo hacer yo para poder solucionar esto? Ajá. Como que te cambia todo el chip. Y en vez de sentirse como abrumado con todas las cosas que no podemos controlar, como Exacto. que nos enfoca en lo que sí podemos controlar. Y es como Eso, una especie de eh, píldora de bienestar. Eso tiene que ver con lo que hablábamos de querer y poder estar en nuestra zona de influencia, en lo que nos apasiona y en lo que podemos ser los mejores, ¿sí? Si nos desgastamos en lo que no podemos controlar, nos vamos a frustrar. En cambio, si nos ocupamos en lo que podemos impactar, eh, digamos que vamos a tener otro ánimo, vamos a sentirnos felices, eh, realizados con lo que somos, con lo que hacemos. No te, Mm. no te preocupes, ocúpate, ¿sí? Sí, Ocúpate en lo que puedes impactar, en lo que puedes, porque en lo que no puedes impactar, en lo que no puedes controlar, digamos, eso va a estar y se va a modificar, quieras o no lo quieras. Entonces, muy importante eso, de ocuparse de las cosas correctas, enfocarse en sí, lo correcto. de acuerdo. Otra pregunta, Así va a haber menos frustración y más como realización, podríamos decirlo así. sí. Otra pregunta que me gustaría hacerte el día de hoy ¿Sí? es hablar sobre las dificultades que has enfrentado. Vamos a pasar a un ámbito más personal. Si es Sí, que tú quieres hablar, sí, puedes claro. hacerlo. Si no, saltamos preguntas y ya. No, no. Eh, las dificultades que has enfrentado para convivir con personas neurotípicas. ¿Puedes ejemplificar alguna situación donde te han hablado con sarcasmo, ironía o doble sentido? Es que es como el lenguaje de las personas más como más normales, se podría decir. Pues digamos que en la discapacidad psicosocial la gente no le gusta salir de la zona de confort y darse esa oportunidad de explorar, de conocer, de tener esa retroalimentación, sino que si en la convivencia ya, digamos, ya hay dificultades, nos sienten como una carga y se van. Entonces, pues eso es frustrante y es lo que no nos permite, digamos, generar esas relaciones desde la admiración, desde la gratitud, desde un amor genuino que uno puede sentir, por ejemplo, por un profe, por un compañero destacado con quien quiera uno trabajar
y profundizar una relación. Entonces, no solo es que uno pierda oportunidad de conocerlos a ustedes, sino que ustedes como neurotípicos también se pierden la oportunidad de descubrirnos y poder hacer cosas con nosotros, poder aprender, poder fortalecerse en muchas cosas. Y pues eso es frustrante, ¿no? Como el no poder hacer nada y sentir que aunque pongas todo de tu parte, nunca te va a alcanzar. Eso es bastante frustrante y lo hace sentir a uno inviable. A veces atrae pensamientos suicidas, por ejemplo. ¿Sí? A mí me pasó en una época. Entonces, digamos, los estereotipos, sacarlos, digamos que no meter en una misma bolsa a un obsesivo compulsivo, un autista que pueda ser persistente porque se siente muy conectado con alguien, no verlo per se como acosador, ¿sí? Eh, digamos que meten las dos condiciones en la misma bolsa, ¿sí? Eh, y creen que uno es acosador, violador, asesino en serie, entonces eso frustra mucho y si tú lo has sufrido, si tú has sufrido violencia de tipo sexual o de otro tipo, pues tú jamás le harías eso a nadie. Entonces, digamos que es una frustración grande. Es Es, muy importante en el tema de salud mental, especialmente para las personas que son TEA, sí. no sentirse no identificarse con las cosas que pasan, por ejemplo, en las noticias. Los medios masivos de comunicación muchas veces para poder ser populares se basan en estereotipos, Ujú. porque tú sabes que como todo negocio siempre va a querer Ir a las conseguir, masas. sí, popularidad. Entonces no hay que identificarse mucho con lo que pasa. Por ejemplo, el tema de el autismo es muy distinto a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Digamos que Y son parecidos y pueden ser complementarios a veces. ¿Sí? Digamos que yo tengo muchos rasgos autistas como comorbilidad del TOC. ¿Sí? mm, Entonces, eh, hay casos en los que pueden ser complementarios. y también el tema de como de la tristeza que se da por el tema de poder, no sé, pues ver algo así como donde es muy extremista, donde algunas personas no los encasillan como en personas ¿Sí? malas, en malas. Eh, Personas malas o personas perezosas, ¿sí? Eh, mm, Hay que ser porque más empático digamos en que eso. no tenemos la fortaleza física, la fortaleza mental de encarar una situación, o que lo necesitamos hacer a nuestro ritmo, ¿sí? Con flexibilidades que podamos ir acordando. Pero sí me gustaría que en este video, digamos, participara un especialista en psicología o en psiquiatría Mm, y hablar, digamos, de la diferencia de un obsesivo compulsivo o de un autista con un psicópata o con un trastorno límite de personalidad, ¿sí? eh, Eh, bueno, yo tengo un te poquito de puedo, conocimiento, pero te, lo te voy a puedo decir. dar, No soy especialista ni nada, pero yo sé que el tema de psicopatía es muy distinto al ok. tema de una persona autista. Tenemos que Eh, educar a la gente en esto. Digamos que tenemos que dar esos tips para digamos que un psicópata no tiene la empatía, no tiene y se sabe camuflar muy bien para ganarse la confianza de la que después sería su víctima. En cambio, a uno a veces las emociones le ganan y puede hacer algo, decir algo, que uno no le ve el morbo, que uno no le ve, eh, digamos,
cierta mirada que sí pueden tener los neurotípicos. Sí, por ejemplo, algo de índole sexual, ¿sí? Eh, entonces, digamos, ya nos ponen el sello de acosadores. A mí me han sacado de Facebook, de Instagram por eso, porque me han tomado como acosador. Y pues como te decía, es muy frustrante. Pero Em, sí, sería chévere que diéramos algunos tips, digamos, para poder diferenciar una cosa de la otra. bueno, voy a dar un tips así súper general. Eh, las personas autistas normalmente no tenemos malas intenciones, ni tampoco somos personas potencialmente dañinas. Somos personas que sí nos gustan mucho los intereses. Tenemos intereses muy específicos en algo. Y cuando algo nos gusta, nos apasiona tanto que nos podemos meter todo el día en Ajá, eso, po. Pero de no acuerdo. necesariamente nos dice que somos personas malas ni acosadoras, Pero, solamente pero, nos apasiona. pero, ¿cómo se puede diferenciar eso desde afuera? Desde afuera, yo creo que lo mejor es decirlo abiertamente. Yo creo que lo mejor es ser confiado en el aspecto de, bueno, yo soy una persona que, no sé, que es Asperger y que le interesa este tema. Mis intereses son restrictivos, me apasiona tales temas, entonces soy una persona un poquito más obsesiva con estos temas. Pero no tiene nada de raro, solamente me gustan estos temas y ya. Y la gente lo va a Porque entender. no siempre, No siempre, digamos, pero hay personas que no dicen nada, se van y, digamos, en su círculo crean una imagen errónea de uno y pues, digamos, que se le dificulta, le va a cerrar a uno la puerta para poderse relacionar con personas que les puede que uno pues puede estar interesado. mm, Entonces, eh, bueno, yo creo que igual aunque nosotros intentemos comunicar que somos personas diferentes, eh, hay un aspecto que nunca vamos a poder controlar. Y como estamos hablando del delante, el tema de lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. No podemos controlar la imagen que los demás crean de nosotros mismos porque siempre la gente va a crear una imagen de acuerdo a estos factores, a lo que ellos creen como bueno y malo, a sus experiencias vividas. O de sea, por acuerdo. ejemplo, la realidad de la persona es distinta. Entonces, esta persona va a crear una imagen de acuerdo a lo que piense. Y no son cosas que nosotros podemos controlar. Y de hecho, eso no es nuestra responsabilidad. Y es una carga muy pesada tratar de cambiar la Sí, imagen que sí, los sí, demás tengan de nosotros, porque sí. a la larga nos va a afectar mucho nuestra salud mental. Y lo mejor para una persona de nuestro tipo, neurodiversa, es enfocarse en las cosas que sí podemos controlar, que es quiénes somos en realidad. Sí, por eso decía, digamos, darles unos tips a los neurotípicos con los cuales puedan reconocer esas diferencias y digamos que no sientan que se están arriesgando demasiado queriéndonos conocer y queriendo comprobar que somos buenas personas, si no, somos apasionados, somos... Y sí, cuando nos apasiona algo, no hay quien nos saque de eso, ¿sí? Sí, nadie nos saca de acá. Entonces, Nadie nos entonces, saca de aquí, nadie nos saca. O sea, por ejemplo, también he conocido muchas personas otras personas aparte de ti, que son dentro del espectro autista. Conocí a una persona que era muy apasionada por el tema de la biología. Me encantaba tanto que se metía a temas a los últimos experimentos científicos y lo compartía. Y era una persona súper seca, de hecho. Gente que le apasiona lo que le gusta, gente que le encanta los detalles, gente que pueden pasar 20 30 años y le sigue gustando el mismo tema. Yo creo que, más encima, se sigue especializando, se sigue actualizando en lo último que sale. Yo creo que ahí realmente se nota la diferencia entre una persona que claro, apasiona lo que le gusta claro, versus una persona que lo hace porque lo hay que, hace. hay que, hay que, hay que actualizarse,
hay que... Y sí, cuando uno le apasiona, siempre se está actualizando, siempre da lo mejor, porque uno no lo siente como trabajo, sino lo siente como parte de su vida, de su motivación. Mm. Eh, Muy bien, Carlos. Nos quedan unos 6 minutos. Bueno, Eh, ¿Qué lección tú les darías a las personas que son quizás eh, neurodiversas y se sienten identificadas con este video? ¿Podemos salir? Nos quedan 5 minutos. ¿Podemos salir y y volver a entrar, volver? ok. Sí, Y responder esa pregunta bien, sí, ok. sí, y responde esa pregunta. Bueno, digamos que es importante eh, reconocer que eres diverso o neurodiverso y tener un acompañamiento no solo desde lo clínico, porque uno no puede, digamos, negar la biología, negar la neuroquímica, eh, pero no somos la enfermedad, entonces eh, no solo es lo clínico, sino se debe complementar con lo académico, con lo vocacional, con lo psicosocial, ¿sí? Mm, Y debemos tener ese acompañamiento eh, de gente de valor, de gente valiosa, gente que sepa hacerlo o quiera aprender a hacerlo con nosotros, porque mm, nadie nace aprendido, pero pues si a mí me dicen, eh, no sé hacerlo, pero quiero aprender contigo y poder replicar, eso da un valor a lo que uno es y a lo que uno está haciendo, ¿sí? Entonces, eh, la normalidad no existe, ¿sí? Todos tenemos luces y sombras, tenemos que reconocernos, identificarnos, si necesitamos ayuda, pedir ayuda, ¿sí? Eso no es de enfermos, sino es de valientes, poder decir, estoy desorientado, estoy en un punto que no sé qué hacer y necesito ayuda psicológica, psiquiátrica, educativa, vocacional también, ¿sí? Poder recibir orientación, acompañamiento vocacional para que uno, si uno está feliz, da lo mejor, ¿sí? Porque mm. está en esa zona de influencia. Y si uno se siente valorado eh, como parte de una familia, así que no sea solo que lo están que te están instrumentalizando y que te están exprimiendo y se están aprovechando de ti, sino que de verdad te ven de valor y haces parte y te hacen parte de una comunidad, pues eso también fortalece muchísimo. ¿Sí? Entonces, conozco historias, por ejemplo, de personas autistas que han sido neurotípicas mucho tiempo, pero se dan cuenta que son neurodiversas por su hijo. ¿Sí? Eh, Ah, conozco, conozco muchos casos así. Entonces, digamos que es una historia muy bonita porque quieren aprender y, y quieren hacer esa apertura más que por ellos, por su hijo. ¿Sí? Entonces, y se reconocen a sí mismos y reconocen a su hijo y lo acompañan sí, a su hijo o a su hermano. mm. Entonces, ese tipo de experiencias son muy bonitas. Entonces, gracias por este espacio, por el valor que me das. Ojalá no sea la única charla que tengamos, que nos podamos volver a convocar y volver a hacer este tipo de colaboraciones. Eh, Muy eh, importante, perdón por interrumpirte, sí, pero es muy importante el tema de la resiliencia, el tema de sí. que pese a... ¿Puedes moverte un poquito más para atrás? Que te ves como... Persistir, insistir y nunca desistir. Exacto. Entonces, Pese a que nosotros siempre nos vamos a frustrar por ser diferentes a lo normal,
lo importante es desarrollar la resiliencia. Hay un dicho que yo creo que encaja muy bien con las personas que son neurodiversas, y es que el carbón, antes de ser diamante, tiene que pasar por mucha presión en la Tierra. No sé la medida exacta, si alguna persona no lo Sí. conoce, lo puede dejar en comentarios, pero debe pasar por años de presión para llegar a ser un Sí. diamante. Eso que es tan valioso y que la gente paga Ah. mucho dinero. Y no lo ve porque sucede tras bambalinas, ¿sí? No es algo que uno vea, pero sí, eso nos hace ver el valor de los procesos, ¿sí? Mm. Que para nosotros es muy importante porque necesitamos las condiciones, necesitamos que nos den más tiempo a veces, el valor del proceso, pero cuando se logra, eh, es un crecimiento y una fortaleza para todos y uno después entiende que el proceso, aunque haya tenido sus baches, vale la pena. Bien, Entonces, Juan Carlos Montoya, ¿de qué manera la gente te puede contactar? Yo voy a dejar toda la eh, información en descripción. sí, por el LinkedIn, Juan Carlos Montoya Acevedo, ya te pasé por interno mi LinkedIn para que tú lo dejes en la descripción. Y ¿Vale? sí, me encantaría conocerlos, eh, hacer red con profes, educadores especiales que quieran trabajar con estudiantes universitarios y profesionales con discapacidad múltiple, ¿sí? En acompañamiento y evaluación académica y vocacional, ¿sí? Eh, para lograr que estemos en nuestra zona de influencia y seamos del más alto valor para ustedes. Eh, pues ahí estoy, estaré y espero que pueda volver a este espacio pronto. Mm, Eh, y de verdad, gracias por todo. De verdad, lo que haces también es muy importante y espero el haberme conocido y el haber tenido este espacio conmigo, te estimule para que no te rindas tampoco en la labor de de coaching que tú haces. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. no, gracias Eh, a ti mm, y los creo, amo. Nosotros ponemos de nuestra parte, pero no lo logramos sin la familia, sin nuestros profes, sin nuestros terapeutas, sin nuestros amigos, sin nuestros aliados. Entonces, eh, digamos que esta sea una oportunidad para convocar a personas que quieran conocerme y quieran conectar conmigo. muy bien, gente. Si quieren conectar con Juan Carlos Montoya, toda la información va a estar en descripción, enlaces y demás. Muchas gracias por su atención y Gracias por chao. todo. Nos podemos tomar una foto para que quede la experiencia. Sí, dale like y comparte este video. Si es que típico Dale acción. like, suscríbete primero, si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita de las notificaciones para que te avisemos siempre que carguemos un nuevo video y dale like para que así lleguemos a más personas que puedan estar interesados en este tipo de contenido. Mm, Gracias, Misha, y de verdad tu valor también es invaluable y no podemos solos. Necesitamos complementarnos, fortalecernos mutuamente.